Buenas noches a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Como ustedes saben, estamos pasando por unos tiempos de pruebas espirituales con esto del coronavirus. Estamos pues decidiendo hacer este tipo de clases y transmisión de los conocimientos herméticos pues de una manera online. Tenemos ahora suspendida pues la asistencia personal en la sala de estudios hasta nuevo aviso, ¿sí? Y les invitamos a las personas que están dentro de esta enseñanza, dentro de esos conocimientos esotéricos, a no identificarse con las cosas que ven en los medios de comunicación. Todo lo que estamos percibiendo en el mundo externo es completamente subjetivo y superficial. Recordemos que nosotros, con conocimientos de tipo espiritual, tenemos que ser prácticos. ¿Prácticos en qué sentido? En que tenemos que aprovechar la adversidad para pulir esa piedra que habla tanto la masonería hasta que quede completamente cúbica, recta en todos sus ángulos. Esa piedra filosofal pues es la conciencia, ¿no? Tenemos que aprovechar las circunstancias externas para pulir la conciencia, para reflexionar, para no identificarnos con lo que dicen los demás y para aprender a estar en paz y tranquilos a pesar de toda esta circunstancia y de todo el pánico social. El tema, ¿sí? O la actividad de esta semana se titula ¿Cómo se fabrica el alma y el espíritu? ¿Sí? Es un tema pues, que nos dice cómo podemos despertar la conciencia bajo el concepto de entender qué es el alma y cómo podemos desarrollar el alma para poder encarnar aquello que llamamos espíritu, ¿sí? Es el tema número 7, si no me equivoco, de todo el temario, número 9, y pues vamos a empezar con ese tema, así que les invitamos a estar conectados. ¿Qué es el alma? A veces no entendemos la diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Sí? Sí hay una diferencia entre alma y espíritu. Decimos que el ser humano es la trinidad de tres cosas, la suma de tres cosas: cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es el alma? ¿Sí? El alma es un grupo, un conjunto de vehículos energéticos que le permiten al espíritu manifestarse en todos los niveles de la creación. Como hablamos en temas anteriores, no solamente poseemos un cuerpo físico, poseemos un cuerpo vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Estos cuerpos son de naturaleza energética, ¿sí? Entonces, el alma es el cuerpo vital, astral, mental y causal que le permiten a la conciencia manifestarse en las dimensiones a los cuales estos cuerpos son afín, la cuarta y la quinta dimensión y parte de la sexta, ¿sí? Entonces, digamos que el alma es una forma que tiene el espíritu para manifestarse. Por ejemplo, la mente y las emociones hacen parte del alma humana, no hacen parte del cuerpo físico, ¿sí? La mente no es el cerebro y la mente no tiene un peso, un color, un sabor, porque no es físico. La mente está hecha de energía mental, ¿sí? Y la mente tampoco es el espíritu. Las emociones no son el espíritu. Entonces, ¿qué es la mente?
¿Y qué son las emociones? Son formas en las que el espíritu se puede expresar en la creación. Y el alma es los sentimientos, como los pensamientos, como la energía vital, como la energía motriz. Todas estas cosas es lo que conforma el alma. No sé si me explico, pero pues ahí va. El alma es en sí un conjunto de virtudes, poderes, facultades y fuerzas. Pero si el alma es un conjunto de poderes, facultades y fuerzas, entonces ¿por qué no tenemos esas facultades? ¿Por qué no tenemos esas fuerzas? ¿Por qué no tenemos esas virtudes del alma? Resulta porque nosotros como animales intelectuales o como humanoides, es decir, humanos que existen en un determinado grado de degeneramiento, no tenemos un alma como tal, sino que tenemos un principio de alma, tenemos una semilla de alma que puede germinar, que se puede desarrollar, pero no tenemos un alma desarrollada como tal. Recordemos al Maestro Jesús que decía, en paciencia poseeréis vuestras almas. Eso está en las Escrituras, ahí lo pueden consultar, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos no tenemos un alma como tal y por lo tanto el despertar de la conciencia que nosotros proponemos en estos estudios se centra exclusivamente en eso, en desarrollar el alma, ¿sí? Entonces vamos a indagar un poquito en esto que decimos que es el alma. Decimos que el alma es un conjunto de virtudes. ¿Qué son las virtudes? Es un conjunto de actitudes que fomentan el bien común, ¿sí? Como la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la paciencia, la humildad, solidaridad, lealtad, generosidad, humildad, etc. Todas estas cosas son virtudes, son maneras, formas de ser, de expresión que fomentan el bien común, ¿sí? Todo esto hace parte del alma, pero nosotros no tenemos estas virtudes como tal, sino que nosotros tenemos defectos. Es decir, que nosotros tendemos a ser egoístas, perezosos, morbosos, mentirosos, exagerados, prepotentes, vengativos, criticones, etc. Bueno, cada defecto que nosotros tenemos esconde una determinada virtud. Si nosotros eliminamos un defecto, el resultado es que florece en el alma su respectiva virtud. Entonces, si nosotros eliminamos la ira, florece en nuestra alma la serenidad. Si nosotros eliminamos la codicia, en consecuencia, nace en nuestra alma la generosidad. Si nosotros eliminamos el defecto de la gula, en consecuencia, entonces, cultivamos la moderación. Y así, si eliminamos el yo de la mentira, en consecuencia viene la virtud de la honestidad. Con cada defecto que se elimine, entonces vamos desarrollando las virtudes del alma y entonces el alma se empieza a formar dentro de nosotros mismos. Ya durante todo el curso vamos a hablar cómo eliminar los defectos, cómo desarrollar virtudes, ¿no? Decimos que el alma
nos entrega poderes. Y así es, voy a explicar un poco de esto. Existen algo que se le conoce como los elementales. ¿Qué son los elementales? Son seres, son entidades que cuidan los elementos que conforman el planeta Tierra. Existen 4 elementos físicos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Cada una de estas sustancias están llenas, repletas de aquello que se le conoce en todos los conocimientos esotéricos como elementales, como entidades inocentes que cuidan, que protegen estos elementos. Por ejemplo, los elementales de la tierra se le conocen como los gnomos o los pigmeos, que son estos de aquí. Estos gnomos, tan populares en Europa del Norte, ¿sí?, se encargan de cuidar la tierra, se encargan de cuidar que la tierra produzca sus adecuados minerales, se encargan de cuidar los cultivos, se encargan de cuidar las selvas, ¿sí? Nosotros, aquí en Yucatán, conocemos a los gnomos como los aluches, ¿sí? Nosotros tal vez escuchamos de los aluches con nuestros abuelitos, hablando con nuestros tíos, en reuniones familiares. Estas entidades pertenecen a la 4ª dimensión, no se pueden ver a simple vista. Sin embargo, de repente se pueden materializar y uno los puede medio ver, ¿sí? Nuestros ancestros sabían manejar a los aluches, a los gnomos, ¿sí? Y los ponían a cuidar la milpa, los ponían a cuidar la casa, ¿sí? Entonces, cuando una persona o cuando un animal se metía en el cultivo del campesino, entonces los aluches empiezan a asustar a ese animal o empiezan a asustar a esa persona. Le tiran piedras, le tiran cosas, le hacen ruido, siente que es perseguido, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno tuviera poder sobre los gnomos, ¿sí? El jefe de los gnomos se le conoce como Gog, o también dentro de la filosofía en azteca se le conoce como Coatlicue, ¿sí? Si nosotros tuviéramos poder sobre los gnomos, los pudiéramos, por ejemplo, utilizar para cuidar la casa. Y en vez de poner cámaras, pues ponemos a los gnomos a cuidar la casa. Y cuando un ladrón quiere entrar a la casa, entonces el gnomo lo va a asustar, el alush lo va a asustar. El alush le va a hacer creer de que hay alguien dentro de la casa. Entonces cuando al ladrón le tiren una piedra, cuando al ladrón le chiflen, le griten, escuche algo, pues enseguida se va a ir de la casa, ¿no? También lo que pueden hacer los gnomos es cuidar nuestros jardines y ven que nuestras flores, nuestros árboles den su respectivo fruto, ¿sí? Si nosotros tuviéramos poder sobre los elementales, también pudiéramos hablar con los elementales de las plantas, ¿sí? Y al hablar con los elementales de las plantas que se adaptan a nuestro idioma, entonces nos comentan cómo practicar la medicina, ¿sí? Entonces los elementales de las plantas te dicen para qué sirven, de qué manera los puedes cocinar, qué clase de enfermedades pueden curar, ¿sí? Y así uno se evita de ir a los doctores típicos que a veces nos enferman más que curarnos, ¿no? Las ondinas y las nereidas son las entidades, los elementales que gobiernan las aguas, los ríos y los mares. Se le conoce como Tlaloc o se le conoce también como Varuna a
digamos que las entidades superiores que controlan a las ondinas y que controlan a las nereidas. Por ejemplo, vemos que Moisés partió el mar en dos, vemos que el Maestro Jesús caminaba sobre las aguas, vemos que nuestros antepasados hacían diferentes cosas. Una entre las cosas que hacían eran danzas, ceremonias para hacer llover y así sus cultivos pudieran dar su respectivo fruto, porque estos personajes tenían control sobre las ondinas y las nereidas, lo que nosotros conocemos como sirenas dentro de las diferentes mitologías. ¿Sí? En el elemento fuego se encuentran las salamandras, ¿sí? También se le conocen como los devas dentro de los conocimientos hindús. Se le conoce como Huehueteotl aquí dentro de nuestras culturas latinoamericanas o como Agni. ¿Sí? Esas salamandras tienen una forma como que de lagartijas. Si uno pudiese gobernar las salamandras, entonces pudiera, por ejemplo, controlar la erupción de los volcanes, si pudiera controlar algún incendio a su voluntad. En relación al aire tenemos a los silfos, se le conoce también como Ejecalt o Parvati, ¿sí? Esos silfos son los que purifican el aire, ¿sí? Son los que pueden generar, por ejemplo, tornados, huracanes, como un proceso de limpieza energético del planeta Tierra. Si uno tuviera poder sobre el aire, entonces pudiera controlar los huracanes, los ciclones, los aires fuertes, como el Maestro Jesús lo hizo en su momento, que cuando estaba navegando con sus discípulos, había mucho viento, mucho mar y se calmaron tanto los vientos como las aguas, porque el Maestro Jesús entonces gobernaba a los que son los silfos del aire. Cuando uno desarrolla el alma, entonces desarrolla poder sobre los elementales de la naturaleza y puede recibir toda la sabiduría que existen en ellos y beneficiarse de ellos como les sea conveniente. En relación, por ejemplo, a los aluches, una persona codiciosa no puede gobernar a los aluches, ¿sí? Porque los aluches se encargan mucho de cuidar el oro del planeta, porque el oro y los minerales alimentan el planeta. Entonces el codicioso siempre es repudiado por los gnomos o los pigmeos. ¿Sí? Tenemos nosotros que aprender a ser generosos para poder tener cierto control sobre los gnomos. Una persona que no sabe adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida, entonces no puede controlar a las ondinas y nereidas del agua. Para eso nosotros tenemos que aprender a fluir como fluye el agua. Hay que fluir con la vida para poder controlar a las salamandras del fuego. Nosotros no podemos ser ni iracundos ni lujuriosos. Tenemos que aprender a vivir de manera serena y tenemos que aprender a vivir con castidad, con pureza sexual. Y en relación a los silfos del aire que representan la mente, está relacionado con los apegos. Una persona que tiene apegos a otras personas, al mundo material, a ciertas cosas, no puede controlar los silfos del aire. Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos trabajando nuestra alma y vayamos creando nuestra alma, que ahora voy a explicar cómo se hace, entonces vamos a gobernar los diferentes
elementales de la naturaleza, estas entidades increíbles e inocentes que se encargan de purificar la tierra, el aire, los volcanes y las aguas, ¿sí? Además de que cuando creamos el alma, entonces aprendemos a movernos de manera consciente en los mundos superiores del ser. Hablamos de facultades. Cuando desarrollamos el alma, desarrollamos facultades. Facultades como cuáles. Tenemos, por ejemplo, la clarividencia, la clariaudiencia, la polividencia, la telepatía, el presentimiento, recuerdo de vidas pasadas y facultad para sanar a otras personas. Cuando nosotros creamos el alma, despertamos nuestros chakras y los poderes que se encierran en cada uno. Entonces empezamos a utilizar estas facultades para poder hacer la obra del Padre que está en secreto. Desarrollamos fuerzas. Con el desarrollo del alma adquirimos fuerzas que no tienen ni siquiera 1000 personas. Las fuerzas es la voluntad, es la capacidad de hacer el bien. Algunos lo conocen como telema, la voluntad, la capacidad de obrar en función de una obra superior y no de los instintos y no de las cosas egoístas. ¿Sí? Entonces desarrollamos una gran voluntad para hacer el bien. Les voy a contar una historia del maestro Samael. Se dice que el maestro Samael un día en la mañana entró a una tienda de ropa a comprarse unos pantalones y agarró unos y se fue a probarse los pantalones y en el cubículo él se encontró un reloj. ¿Sí? Él por intuición sabía de que si daba ese reloj a las personas de la tienda, se lo iban a robar. Entonces, ¿qué hizo el maestro Samael? Cuando salió de la tienda, se sentó en la banqueta a esperar al dueño de ese reloj. Y fue hasta la tarde-noche que entró una persona a la tienda preguntando por un reloj. Entonces el maestro Samael entró a la tienda y le devolvió el reloj a esa persona. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es la voluntad para hacer el bien. Si uno sinceramente se pone en esa condición, difícilmente se va a sentar 6 horas esperando a ver si va a llegar el dueño de ese reloj. A lo mucho, si lo devuelve en ese momento, si está la persona. Si no está la persona, pues uno se los deja a los encargados de la tienda, uno no va a perder su tiempo. Normalmente nos comportamos así porque no tenemos voluntad para hacer el bien. Pero cuando uno desarrolla el alma, adquiere fuerzas y uno puede levantarse, por ejemplo, a meditar a las 3 de la mañana. Y se pone a meditar y medita 2, 3, 4, 5 horas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene voluntad. Una persona común y corriente que no tiene un alma desarrollada, no tiene esa fuerza espiritual, lo pones a meditar y a la media hora ya se cansó, ya le duele la espalda, le pides que te haga un favor y te mira a ver feo, porque no hay voluntad. Cuando desarrollamos el alma, advienen estas fuerzas. Y ahora vamos a hablar de lo bueno. ¿Cómo podemos desarrollar el alma? Ya vimos que el alma es un conjunto de virtudes, de fuerzas, de facultades y de poderes. Pero ¿cómo desarrollamos nuestra alma? Vamos a explicar cómo se da esto. Primero, para desarrollar el alma necesitamos un conocimiento. ¿Sí? Tenemos que adquirir el conocimiento que nos diga que no tenemos alma, que estamos degenerados y que nos entregue la información y los ejercicios para que podamos entonces
trabajar a favor de nuestra evolución espiritual. Este primer paso, que es recibir el conocimiento, pues nosotros ya lo tenemos, que es lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos, es lo que están haciendo ustedes, están ustedes recibiendo el conocimiento. Es lo primero que se necesita para poder crear el alma. Quien no tenga el conocimiento, pues ¿cómo lo va a crear? No se puede. Por eso es muy importante practicar la difusión del conocimiento. Después de obtener el conocimiento, lo que necesitamos es practicar el conocimiento, porque si tenemos el conocimiento, pero no lo ponemos en práctica, entonces jamás va a haber ninguna clase de resultados. Jamás vamos a despertar la conciencia, jamás va a haber un tipo de progreso interior. Por eso se dice que a Dios rezando y con el mazo dando. Tenemos además que recibir el conocimiento, ponerlo en práctica. ¿Cómo vamos a empezar a poner en práctica el conocimiento? Equilibrando los centros de la máquina humana que vimos en ese tema correspondiente. Las personas que no conocen este tema, les invitamos a que lo busquen en el apartado de videos de esta página de Facebook, ¿sí? Tenemos que equilibrar nuestra mente, nuestras emociones, lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Porque cuando nosotros vivimos identificados con las cosas del ego y con las cosas de un mundo superficial, pensamos demasiado, sentimos demasiado, hablamos demasiado de cosas que ni siquiera nos son útiles y perdemos nuestras energías, y esas energías las necesitamos para poder crear el alma humana. Hablamos en la conferencia pasada de la importancia de ahorrar la energía sexual, pero no solamente la energía sexual tenemos que ahorrar, hay que ahorrar la energía emocional, hay que ahorrar la energía mental, pensar menos, sentir menos, estar tranquilos, para que toda esa energía que dejamos de gastar, entonces las canalicemos para hacer una creación álmica. Luego tenemos que trabajar con la pareja. Entonces aquí ya hablamos de la transmutación sexual, que hablamos en la clase anterior. Cuando nosotros empecemos a trabajar con la pareja en la transmutación sexual, viene un proceso de purificación de las energías sexuales. Nos van a ir mostrando en el mundo astral cómo está nuestra semilla, nuestra simiente, nuestras energías sexuales. Primero nos muestran el color negro, ¿sí? Que significa que nuestra energía está muy contaminada. Luego nos muestra la energía blanca, que quiere decir que ya se está empezando un proceso de purificación sexual. Luego nos muestra el color amarillo, te puede mostrar, no sé, una cascada de color amarillo, o te puede mostrar un sol, o te puede mostrar algo en el mundo interno de color amarillo que tú por intuición vas a saber que se refiere a lo que te estoy hablando, ¿sí? Pero existen miles y miles de maneras en cómo el ser le puede comunicar a uno cómo va su proceso de purificación sexual. No tiene que ser a través de una paloma o a través de unos ríos. Normalmente sí está relacionado con eso, pero pudiera ser de muchas otras formas. Y por último pasa por un proceso de color rojo. Cuando te muestren, por ejemplo, un mar de fuego, ahí ya se está hablando de que el Kundalini, la energía sexual, la energía espiritual, ya despertó. Cuando despiertamos el Kundalini, estamos preparados para hacer las iniciaciones de misterios mayores, ¿sí? Cuando uno sube, aunque sea una vértebra de la energía Kundalini, a uno en los mundos internos le entregan una pequeña espadita chiquitita. Uno va a soñar que le dan una espadita, ¿sí? Y eso empieza, eso indica que ya se empezó la primera iniciación de misterios mayores. Entonces la práctica con la pareja empieza a subir la energía sexual vértebra por vértebra, desde el coxis hasta el entrecejo.
Cuando se llega al entrecejo, entonces queda finalizada la primera iniciación de misterios mayores. ¿Cómo vamos a saber cómo vamos en este proceso? En el mundo de los sueños les van a mostrar cómo van, ¿sí? Cuando se termina la primera iniciación de misterios mayores, se regenera el cuerpo físico y adquirimos poderes sobre los gnomos y los pigmeos. Luego viene la segunda iniciación de misterios mayores, ¿sí? Que viene de aquí y va subiendo vértebra por vértebra hasta el entrecejo, ¿sí? Y adquirimos poder sobre las nereidas del agua, ¿sí? Hacemos la segunda iniciación de misterios mayores y la espada va a ir creciendo conforme vamos avanzando en el trabajo de la creación del alma. Aquí se regenera el cuerpo vital. La tercera iniciación de misterios mayores, empezamos desde el coxis y empieza a subir hasta el entrecejo. Otra vez, por tercera vez, y del entrecejo baja al corazón por un canal secreto que uno le van mostrando en el mundo de los sueños. Y se acaba la tercera de mayores, donde se crea el cuerpo astral, que nos da poder sobre las salamandras del fuego, ¿sí? Creando el cuerpo astral, entonces nosotros ya podemos salir en cuerpo astral a voluntad. Ya podemos conocer el mundo astral a voluntad. Ya podemos investigar, ya podemos comunicarnos con los seres que ahí habitan, recibir instrucciones, conocer qué es lo que va a pasar, qué es lo que ya pasó, etc. Luego sigue la cuarta de misterios mayores, que empieza desde el coxis, sube vértebra por vértebra hasta el entrecejo y baja también al corazón. Esta cuarta iniciación de misterios mayores nos da poderes sobre los silfos del aire y se crea el cuerpo astral. Entonces, cuando hagamos la cuarta de misterios mayores, entonces ya vamos a poder salir en cuerpo mental al mundo de la mente y obtener toda la información, toda la sabiduría que existe en ese mundo, ¿sí? Y hacemos otra iniciación, la quinta iniciación del coxis, sube hasta el entrecejo y baja nuevamente el corazón. La quinta iniciación de misterios mayores crea el cuerpo causal, ¿sí? Cuando creamos el cuerpo causal, veremos que la espada ya está completamente grande, ¿sí? Ya tiene una longitud bastante agradable, por así decirlo. Y cuando hacemos la iniciación de misterios mayores, entonces se nos abren dos caminos. El camino que nosotros conocemos en la Gnosis, el camino del Nirvana o el camino del Cristo. Estaba yo leyendo un libro que se llama La voz del silencio, de Blavatsky, creador de la teosofía, y habla también de estos dos caminos, pero ella habla del camino de la liberación, haciendo relación al nirvana, y del camino de la renunciación. Si elegimos irnos al nirvana, elegimos abandonar el mundo físico y por principio de afinidad podemos ir a unos mundos celestiales donde se vive en una completa y absoluta felicidad. Nos vamos a ese mundo celestial. ¿Por qué? Porque ya lo ganamos, porque lo merecemos, porque ya tenemos alma humana. Cuando hacemos la quinta iniciación de misterios mayores, decimos que ya somos hombres verdaderos, ya no somos animales racionales, ¿sí? Ya somos hombres verdaderos, ya tenemos hasta un 50% de conciencia despierta
mientras que la humanidad anda más o menos en el 3% de conciencia despierta, entonces ya no somos afines a este mundo físico. Ya podemos emigrar a un mundo afín a nuestro nivel de conciencia, a un mundo lleno de felicidad, que se lo conoce como un mundo nirvánico. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle de escoger el camino del nirvana? Que cuando uno entra en ese mundo celestial, uno ya no puede ayudar a la humanidad. ¿Sí? Uno se olvida completamente de la humanidad y se va a vivir tranquilamente y en paz. Y la segunda cosa es que no ha eliminado en un 100% el ego. Entonces en algún momento va a tener que regresar al mundo físico a continuar su trabajo. Por eso este camino del nirvana no lo recomendamos. O el camino de la liberación, como le dice Blavatsky, no lo recomendamos. Dharmakaya creo que le llama también. ¿Y cuál es el camino del Cristo? Es el camino de la renunciación, es el camino de los Budas de compasión. Es decir, que teniendo el maestro ya de sabiduría la oportunidad de irse a un mundo lleno de gozo y de felicidad, voluntariamente renuncia a ese mundo por compasión a la humanidad. Cuando esa alma se da cuenta de que si se va al nirvana, va a abandonar a la humanidad doliente que no tiene el conocimiento iniciático, ¿sí? Entonces esa compasión hace que renuncie al nirvana y se quede todavía en el mundo físico con todas sus cosas para seguir trabajando por el bien de la humanidad. Existen estos dos caminos. Cuando uno llega a la quinta de mayores, se les presenta el guardián del templo causal, un personaje, y les va a decir, usted escoja para dónde quiere ir, y lo van a incitar a que uno escoja el camino del nirvana, el camino de la liberación. A uno se le dice que si escoge el camino del Cristo va a sufrir como no se imagina. Y la persona, por temor a sufrir, entonces prefiere el camino de la liberación. Pero esto se toma como una traición al Cristo, porque aquí el Cristo todavía no nace en uno mismo, todavía no se hace la voluntad del Padre. Hay que escoger el camino de la renunciación, cueste lo que cueste. Bien, si hacemos entonces el camino de la renunciación, entonces voy a hablar de esto. El cuerpo causal, que es manas, se une, que es el alma humana, se une con el alma divina, que es el cuerpo búdico, para que Atman, ¿sí?, pueda tener una expresión ya directa con la creación. Se da esta trinidad de Atman, Buddhi y Manas. Y esta trinidad es lo que estamos denominando espíritu. Cuando se da esta trinidad, entonces la persona se convierte en lo que se le conoce como bodhisattva. ¿Qué es un bodhisattva? ¿Sí? Es una persona que ha desarrollado tanto su conciencia, que ha creado ya un canal directo con su ser y que por lo tanto se vuelve un servidor de su ser. No como nosotros, que sí tenemos nuestro ser, que sí se quiere comunicar todo el tiempo con nosotros, pero que nosotros no sabemos muy bien en qué momento, qué nos quiere decir. Cuando uno se vuelve un bodhisattva, entonces se vuelve un instrumento completo de su real ser, ¿sí?
Y cuando se da esto, posteriormente en la segunda montaña, que explicaremos en otra conferencia, entonces se va a dar el nacimiento del Cristo. Cuando nace el Cristo en nosotros mismos, entonces la espada se le prende fuego, ¿sí? Y esta espada con fuego se le conoce como la espada flamígera, ¿sí? De todos los conocimientos esotéricos que se menciona en el Génesis, que dice, echó pues fuera al hombre después de cometer el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La fornicación, la extracción de nuestras energías creadoras fuera del cuerpo. ¿Sí? Dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se envolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta espada encendida que habla el Génesis es la espada flamígera de las historias esotéricas que conocemos de tiempo atrás, que es la espada que encontramos en el pentagrama, ¿sí? Esta es la espada flamígera. Esta espada se la gana uno, también está relacionada con la espada Excalibur, ¿sí? Que encontramos en aquellos tiempos de Arturo, la mesa redonda y los caballeros de la mesa redonda y todo ese tiempo. Estas espadas, ¿sí? Son alegorías externas que hacen relación a un proceso interior del despertar de la conciencia. Hacen relación a estas espaditas que no sé si se ven por la timidez de la pantalla, sino pues aquí hay unas espaditas que van creciendo conforme vamos haciendo las iniciaciones de misterios mayores. Cuando encarnamos al Cristo, entonces esta espada se vuelve una espada flamígera. El fuego, siempre se ha representado al Cristo como el fuego, envuelve esta espada, ¿sí? Algunas anotaciones para terminar la conferencia. Decimos, ¿en cuánto tiempo se crea un cuerpo? Trabajando con la pareja, la transmutación sexual. El cuerpo se crea en aproximadamente 2.5 años, 3 años más o menos, trabajando bien. ¿En cuánto tiempo se crea el alma? Si son 5 por 2.5 nos dan creo que 13 años, ¿sí? Trabajando bien, puede ser mucho más, pueden ser 15, pueden ser 20, todo depende de cómo lo trabajen las parejas. Cuando hay una eyaculación, cuando hay pérdida de las energías creadoras, entonces la energía Kundalini baja 2 vértebras o más, según la magnitud de la falta, y entonces el camino al despertar de la conciencia empieza a tener un retroceso. Por eso se debe de evitar la pérdida de la simiente. ¿Se puede crear alma sin pareja? No, no se puede crear alma sin pareja. Sí, porque el alma en sí es un grupo de cuerpos energéticos. ¿Y cómo se crea un cuerpo? Se crea con la energía masculina y la energía femenina. Tal como es afuera, es adentro. Así como necesitamos de un hombre y una mujer para poder tener una descendencia, un hijo, así necesitamos del hombre y de la mujer para poder crear un cuerpo interior. ¿Se puede crear alma estando castrado? Tampoco se puede crear alma, ya que la castración lo que hace es impedir que la energía creadora suba por la columna vertebral. Pero la persona que está castrada sí puede ayudar, por ejemplo, a su pareja, si la pareja no está castrada, a que la pareja sí pueda hacer este trabajo. Entonces le toca a la persona castrada pues servir a la humanidad, también trabajando pues en la castidad.
¿Se puede crear alma sin trabajar en la muerte psicológica? No se puede. ¿Sí? Porque los distintos defectos psicológicos no nos van a permitir hacer este trabajo, sobre todo el yo de la lujuria. Si no aprendemos a eliminar el yo de la lujuria, jamás vamos a poder despertar el Kundalini. Si no aprendemos a vivir en paz, si no aprendemos a estar tranquilos, si no aprendemos a fluir con la vida, muy difícilmente vamos a poder despertar el Kundalini. ¿Se puede crear alma sin trabajar por el sacrificio por la humanidad? Sí se puede, pero cuesta mucho, mucho más. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos por la humanidad, entonces los maestros ascendidos trabajan para nosotros. ¿Sí? Si nosotros queremos recibir la ayuda, necesitamos ayudar a los demás. Si no vamos a ayudar a los demás y vamos a utilizar este conocimiento de manera egoísta, entonces pues no vamos a recibir la ayuda de los maestros y vamos a tener que jugárnoslas por nosotros mismos. Entonces nos va a costar muchísimo más trabajo poder despertar el Kundalini y que el Kundalini empiece a subir por la energía, por la columna vertebral. Esta es la conferencia, no sé si tienen alguna duda. Hablamos entonces de las 5 iniciaciones de misterios mayores. Estas iniciaciones son un tema sexual y son un tema interior. Existen muchas escuelas esotéricas, rosacruces, masónicas, etcétera, que dan iniciaciones. Esas iniciaciones son solamente válidas para esos grupos esotéricos. No tienen ninguna validez en los mundos internos, no tienen ninguna validez en relación con los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría tienen sus propias iniciaciones y se las dan a los discípulos en los mundos internos, los mundos de los sueños. Así que aquellos que les vendan iniciaciones, no les crean, corran de los lugares que venden iniciaciones. No sé si quieren alguna pregunta por ahí. Ok, bien. Sí, realmente no, dentro del curso no hay una práctica para manejar a los elementales, pero si uno puede averiguar por su cuenta personal, seguramente va a encontrar. Lo que hacían nuestros ancestros, por ejemplo, en relación a los aluches, era poner un duendecito de cerámica y dejarles comida, ¿sí? Y ya con esa fruta que tiene energía vital, la absorben los aluches y a cambio ellos cuidan la casa. Pero cuando tiene la conciencia dormida, empieza a hacer mal uso de estas cosas y entonces también puede recibir, que digamos, molestias por parte de estas entidades. Entonces por eso aquí casi no enseñamos estas cosas. Bien. Ceci dice que nunca recuerda sus sueños, incluso creo que no sucede. Todos soñamos, ¿sí? Algunos no recordamos nuestros sueños, pero en la medida en que vayamos aprendiendo a vivir el momento presente y vayamos trabajando en nuestro interior, vamos a ir recordando nuestros sueños. Igual uno cuando se despierta tiene que hacer ese ejercicio de tratar de recordar dónde estuvo, qué pasó, qué soñó, lo puede apuntar también en una libreta. Si esto se tiene que hacer porque todos soñamos y a veces recibimos iniciaciones, y a veces recibimos orientaciones y cuando regresamos al mundo físico no nos acordamos. A veces uno le pide al padre, a la madre, la respuesta hacia algo y en el mundo de los sueños se lo dan. Pero cuando regresa al mundo físico, no se acuerda. Entonces tenemos que trabajar la memoria, tenemos que regenerarnos. Obviamente los yoes, el ego, es aquello que no nos permite recordar nuestros sueños. Si nosotros trabajamos en la muerte psicológica, entonces por supuesto que vamos a ir recordando nuestros sueños cada vez más.
Este es el tema que se titula ¿Cómo se crea el alma y el espíritu? ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo obviamente de toda la vida. Si una persona está soltera, lo que hace es practicar la castidad y entrar en oración para pedir a la pareja, y la pareja le va a llegar en su momento. ¿Sí? Todo llega cuando tiene que llegar. La pareja tiene que llegar porque es parte del despertar de la conciencia. Si la pareja tuviese el papel nada más de la ociosidad, pues a lo mejor y nunca les llegaría, porque los maestros de sabiduría pues nunca van a tener la intención de enviarle algo a la gente para que ande de ocioso. Si los maestros te van a enviar algo es pues para que trabajes, ¿no? Entonces, como la pareja es importante para el despertar de la conciencia, entonces tarde o temprano se le envían a uno. Pero si uno no practica la castidad, si uno no tiene fe en estos conocimientos, si uno no pone en práctica los ejercicios, entonces ¿para qué te van a mandar a la pareja? Uno se la tiene que ganar con esfuerzos conscientes y sacrificios voluntarios. Bueno, pues espero que les haya quedado claro qué es el alma, qué es un bodhisattva, qué es el espíritu y cómo crear el alma. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, por el momento, seguiremos online. Si pasa la pandemia, si pasa esta psicosis de las gentes, entonces posiblemente regresemos a la sala de estudios. Si no, seguiremos aquí vía online, y pues como siempre les invitamos pues a trabajar el espíritu en relación a las cosas que están pasando, vivir en oración, vivir tranquilos, no identificarse con las noticias, no identificarse con lo que dice la gente, y aprender a estar en paz y aprender de la experiencia. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este tema con nosotros vía online. Pueden compartir la conferencia en sus publicaciones. Vamos a cambiar la vibración de la gente. Todos están compartiendo noticias malas y falsas en relación al coronavirus. Vamos a poner nuestro granito de arena. Vamos a compartir temas en relación al despertar de la conciencia. Si en su país están en cuarentena, que utilicen ese tiempo para meditar, para leer, para estudiar, para hacer las prácticas que aquí vemos. Está este libro de La Voz del Silencio de Elena Petronila Blavatsky, que es muy buen libro. El libro de Tratado de Psicología Revolucionaria del maestro Samael, que es muy buen libro. Este libro de las 3 montañas del maestro Samael, que hace relación a cómo se fabrica el alma. Está el resumen de las 3 montañas del maestro Ravulú, que es un librito mucho más chiquito, donde también se hablan de las iniciaciones de misterios mayores. Y si necesitan un libro, que nos escriban y nosotros les recomendamos. Pero es tiempo de hacer conciencia, de trabajar en beneficio de nuestro ser. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Saludos fraternales.